Buenos días, mi nombre es Juan Diego León y esta es mi exposición con respecto al trabajo de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 4 y mi trabajo es con respecto a la gestión de costos reembolsables en contratos públicos de construcción en Perú. Y el trabajo trata sobre la creación de una empresa o una firma especializada en brindar la asesoría a empresas constructoras, a empresas contratistas, con respecto a la gestión de costos. Lo que sucede es que en el Perú usualmente habían dos sistemas de pagos que eran los principales, ¿no? Que son el sistema a suma alzada y el sistema a precios unitarios. El sistema a suma alzada es básicamente se paga a un contratista un valor fijo por la ejecución total del proyecto, que solo puede ser modificado en caso de trabajos adicionales. Y por otro lado tenemos la metodología de los contratos a precios unitarios, en donde se le reconoce al contratista un precio en función del trabajo realmente ejecutado. Es decir, si un contratista tiene que ejecutar un trabajo de movimiento de tierras, ¿no?, y se le reconoce un valor por cada metro cúbico de tierra que ha sido excavado, mientras más metros cúbicos de tierra excave, mayor se le va a reconocer, ¿no?, más costos se le va a reconocer. Y mientras menos metros cúbicos de tierra se excaven, menor va a ser el monto a reconocer. Es decir, se paga en función de lo realmente ejecutado. Pero con la introducción de los contratos NEC y las nuevas formas en las que el Estado peruano está empezando a contratar sus obras públicas, se están reconociendo nuevas metodologías, nuevos sistemas de pago, y uno de esos es el sistema de costos reembolsables. Actualmente se están construyendo hospitales, carreteras, colegios y proyectos de soluciones integrales como defensas ribereñas, sistemas de saneamiento, quebradas, bajo estos sistemas, ¿no?, de costo reembolsable. Y estos son distintos porque en estos casos se reconoce al contratista efectivamente el valor de los trabajos que ha ejecutado. Es decir, si por ejemplo para construir un hospital y implementarlo con equipamiento médico se gasta, por decir, 500 millones de soles en el hospital y 100 millones de soles en el equipamiento, el Estado va a reconocer al contratista los 100 millones por haber ejecutado el hospital, pero los 500 millones por haber ejecutado el hospital, más los 100 millones por haber ejecutado los trabajos del equipamiento. En total le va a reembolsar al contratista los 600 millones que gastó, pero adicionalmente se le reconoce una tarifa. Y esa tarifa incluye los gastos de oficina principal del contratista, incluye la utilidad del contratista y toda una serie de conceptos que no están incluidos bajo el término de lo que se denomina el costo determinado. El costo determinado es el valor por ejecutar la obra como tal. En este caso, los 600 millones, ¿no?, los 500 millones por toda la infraestructura del hospital y los 100 millones por el equipamiento médico. Los 600 millones serían al costo determinado y la tarifa sería un porcentaje de estos 600 millones, por decir un 10%. Entonces, en este caso, la tarifa equivaldría a unos 60 millones, que serían el 10% de los 600 millones. Y dentro de esos 60 millones se incluyen todos los costos propios del contratista, de su oficina principal, de gestión principal, más su utilidad. Ahora, lo que sucede es que han existido y siguen existiendo muchas controversias con respecto a qué costos son parte del costo determinado, es decir, que se va a pagar a favor del contratista, y qué costos son considerados tarifa, es decir, ya se encuentran incluidos dentro del porcentaje que el contratista cobra, que incluye su utilidad y otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, si es que el cliente considera que los gastos de determinados gerentes de la empresa contratista son costo determinado, entonces el Estado peruano, el cliente, va a reconocer esos costos de los gerentes y además le va a reconocer una tarifa con respecto a ese costo. Mientras que si el Estado considera que el costo de los gerentes son tarifa, entonces no le paga ningún monto adicional al contratista, no reconoce esos costos como costos determinados y esos van a tener que ser asumidos por el contratista. Entonces existen hoy en día muchísimas controversias y muchísimos problemas que se están llevando a los tribunales con respecto a estos costos determinados o tarifas.
Por eso que la asesoría que brindaría la empresa está dividida en los siguientes grupos o etapas. Primero, la asesoría en el proceso de licitación. Segundo, durante la ejecución contractual. Tercero, en el cierre comercial. Cuarto, en la forma en la que la empresa tiene que organizarse. Y quinto, en la solución de controversias. Con respecto al primer punto, que es el proceso de licitación, la asesoría consiste en preparar todo el terreno que va a servir para la ejecución contractual y la solución de controversias y el cierre comercial, y que tengan una relación con la gestión de costos, ¿no? Por ejemplo, en la licitación se tienen que hacer, en función del texto del contrato y de las bases, las preguntas correctas para que el contratista pueda saber qué cosa incluir en su oferta como costo determinado y qué cosa incluir en su oferta como tarifa. En el segundo punto, que es la ejecución contractual, se acompaña a la empresa para que toda esta gestión de costos sea adecuada y no hayan problemas con el cliente al momento de cobrar las valorizaciones, que es un tema que por general hoy en día termina en controversias. El tercer punto es el cierre comercial, en donde las partes tienen que finiquitar las cuentas y el contratista tiene que recibir lo que realmente costó el proyecto más los costos relacionados con su tarifa. El cuarto punto es la forma en que la empresa tiene que organizarse para que todos estos, los tres puntos anteriores, sean ordenados, tengan trazabilidad y el sustento documentario necesario para evitar problemas. Acá se acompaña, por ejemplo, de que si es un contrato a costo reembolsable, el contratista tiene que tener un proceso de subcontratación transparente, tiene que tener todas las cuentas ordenadas y toda la información de sustento como boletas de pago, facturas, constancia de realizado del desembolso, etcétera, que eviten cualquier tipo de cuestionamiento posterior. Y para eso la empresa tiene que tener un área de procura, tiene que tener un área contractual, tiene que tener un área de administración, y todas esas áreas tienen que trabajar de manera, digamos, conjunta para que no existan pérdida de información o demoras en los procesos. Y por último, la asesoría correspondiente a la solución de controversias frente a los tribunales, que en función de todos los puntos anteriores ya sería tener una estrategia para cada caso en concreto, porque ya se han hecho las consultas pertinentes en el proceso de licitación, se ha tomado la debida gestión contractual, se tiene acreditado todos los tipos de costos incurridos y por ende no debería haber problemas al momento de una controversia con el cliente con respecto al reconocimiento de un pago. Bueno, y por último, la forma en la que esta empresa se organizaría para brindar los servicios a los contratistas sería primero un líder de proyecto, que sería una persona con experiencia en contratos a costos reembolsables. Segundo, un especialista en costos y control presupuestal, que se encargaría de la gestión propiamente de cómo llevar todo el presupuesto y el control de costos. Por otro lado, tendríamos al especialista en procura y logística, que se encarga de verificar que todos los procesos de contratación por parte del cliente de contratista hayan sido transparentes y se asegure el mejor costo en función del precio de mercado. Y por último, el asistente administrativo, que se encargaría de la parte documentaria y de la parte de, digamos, cosas típicamente administrativas como el cobro de las facturas. Y esta empresa, pues como indicaba anteriormente, va a brindar este servicio sobre cómo hacer la gestión de costos de la empresa contratista de manera adecuada para evitar cualquier tipo de controversia con el Estado. Entonces, en esto consiste este trabajo y muchas gracias por su tiempo.